Bien, tenemos otra pregunta aquí. Nuestro hermano Miguel Ángel Barrios nos pregunta lo siguiente. Dice, mi otra pregunta, bueno, ya he preguntado anteriormente, dice, ¿es la iglesia el verdadero Israel? O sea, ya la iglesia estuvo establecido en el Antiguo Testamento. ¿Y cuál es su posición en este tema? También para esta respuesta le recomiendo que usted pueda mirar, tengo una enseñanza que se llama Identidad Revelada al Misterio de Pablo, creo que son de 7 partes, en donde traigo a la actualidad desde el principio, la historia, cómo la iglesia se formó y dónde fue que por primera vez la iglesia se formó. Y nosotros encontramos con mucha claridad que por primera vez se menciona la palabra congregación, y se congregaron los hijos de Israel. La historia continúa y ustedes conocen la casa de Israel, la casa de Judá y todo ese tema, y luego Cristo viene y acaba con todo y establece el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo es el Israel de Dios, y aquí deben tener mucha sabiduría para entender esa parte, el Israel de Dios, no el Israel pagano, porque recuerden, en la historia de Israel siempre existieron 2 pueblos, siempre, el Israel de Dios, el Israel pagano, y el Israel pagano era multitud, el Israel de Dios era bastante reducido, y Dios mismo le llama mi pequeño remanente. Entonces, así es donde la iglesia del Señor, en el aposento alto, ahí es donde se fundamenta la iglesia, el pueblo de Dios, el Israel de Dios. Recuerde, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron le dio la potestad, la autoridad, le cedió el derecho de ser llamados, hechos hijos de Dios, la nueva creación. Entonces, hoy por hoy, ¿dónde está el Israel de Dios? Está en los 4 ángulos de la tierra. ¿Cómo sabemos si yo soy el Israel de Dios? Si yo soy el Israel de Dios, porque he escuchado la voz de mi pastor. Porque Jesús es el buen pastor y vino a traer por sus ovejas, a dar su vida por sus ovejas. Mis ovejas, dice Cristo, oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna. Y estamos por todo lugar. Si ustedes, tú y yo y todos hemos escuchado la palabra del Señor y algo dentro de nosotros saltó para vida eterna, algo dentro de nosotros saltó como una fuente de agua viva dentro de nosotros, y nosotros entendemos y decimos, Señor, muchas gracias, y creí, me bauticé y ahora prosigo detrás del Maestro. Entonces eres una oveja perdida, entonces eres la iglesia, eres el Israel de Dios. El Israel ese que está allá en el Oriente Medio, ese no es el Israel de Dios. Esos son los judíos que se hacen pasar como judíos, pero no lo son.